En el ámbito del Congreso del Ufology World Congress, que se está celebrando en Barcelona los días 22-23 de junio, hemos tenido la oportunidad de escuchar como ponente a Jorge Sánchez, al que tenemos la oportunidad también ahora de entrevistarle para todos vosotros. Entonces, como me imagino que habrá gente que no te conozca y habrá gente que sí te conozca, me gustaría, para empezar esta entrevista, que te doy las gracias por la oportunidad que nos das, de que hables un poco de algunos datos biográficos tuyos para que la gente pueda conocerte y situarte en el ámbito de esta entrevista. Bueno, soy Jorge Sánchez, llevo, en comparación con otros compañeros, poquito tiempo, yo solamente 7 o 8 añitos en esto, pero bueno, yo empecé, como decía antes en la ponencia, pues de muy chiquitito, ¿no?, con este interés en estas cosas. Yo soy el realizador en cine y televisión, he trabajado en algunos medios de comunicación, actualmente colaboro en la revista también Año Cero, y disfrutando de la gran suerte de publicar ahora ya el 3er libro, 50 lugares mágicos de la Comunidad Valenciana, con ediciones Sidonia. Y bueno, hoy por suerte, mira, mi cumpleaños, y disfrutando aquí con vosotros. ¿Hoy es tu cumpleaños? Hoy es mi cumpleaños. ¡Felicidades! Y disfrutando con vosotros de estas jornadas, ¿no?, de aquí en Barcelona. Y bueno, como sabes, pues uno de los compañeros no ha podido estar con nosotros, que era John de Souza, y bueno, se me invitó a participar. Me pareció en un primer momento una buena idea el tratar de acercar a la gente ese documental, el proyecto audiovisual que yo empecé alrededor del año 2012 y que me llevó prácticamente 4 años de trabajo, en el que, como también comentaba antes en la introducción del speak, pues bueno, pues fue económicamente y logísticamente pues muy duro, porque empecé solo, bueno, con un compañero, con Arturo Rodríguez, de cine y televisión. Nos metimos en esta gran aventura y bueno, lanzándonos a la piscina, como se suele decir, ¿no? Empezamos a grabar entrevistas, teníamos más o menos claro el enfoque que queríamos hacer sobre el proyecto audiovisual, aunque luego, como todo el mundo sabe, en audiovisuales el guión va cambiando, ¿no?, y se va reescribiendo poco a poco. Incluso me llegué a plantear hacer una especie de miniserie, ¿no?, pero bueno, al final, teniendo en cuenta que no teníamos los medios económicos, porque sí técnicos, ¿no?, pero no económicos para poder llevarlo a cabo, pues bueno, al final opté por la opción de hacer el documental, ese formato documental, una duración de unos 57 minutos, y digo que ha sido un esfuerzo titánico, porque bueno, no he tenido la suerte de ese respaldo económico y logístico de una productora en toda regla, o una distribuidora de audiovisuales, pero sí un respaldo muy potente de amigos, ¿no?, de personas que te quieren, que creen en tu proyecto, que creen en ti, y que bueno, que colaboraron, ¿no?, de compañeros, te hablo del mundo del misterio, como Miguel Blanco, como José Quijarro, Pedro Amorós, y otras muchas personas, Vicente Fuentes, que estuvieron ahí en todo momento y se prestaron de una forma desinteresada a ese proyecto, ¿no? Y desde el punto de vista técnico, por ejemplo, no hubiera sido posible tampoco sin esa banda sonora maravillosa, ¿no?, del compañero Luis Pisu, de Café Omni Valencia, con esas ilustraciones también de Francisco Romero Corpa, un artista espectacular, con esas recreaciones de los testigos, ¿no?, de lo que veían los testigos que acompañan a esos testimonios que hemos visto, al doblaje de mi querida Ana Richard Blázquez, actriz de doblaje en Madrid, que ha hecho un doblaje espectacular. Claro, pues uno se apoya en los amigos, ¿no?, evidentemente. Si no hubiera sido por ellos, como te digo, pues no hubiéramos podido disfrutar hoy de ese trabajo, ¿no? A día de hoy, bueno, pues muy orgulloso, muy satisfecho de que, como te digo, se haya convertido en una realidad, con la pena de lo que hablaba, ¿no?, de que no termino de tener ese apoyo logístico y económico, ese interés en una productora audiovisual, una distribuidora, para que todo el mundo pueda acceder a ese documental, sea online o sea en formato físico DVD, ¿no? O sea que tú trabajas, entendido bien, en el mundo audiovisual, es tu pagafacturas, y en un momento determinado sientes el impulso, la necesidad de hacer este documental, que es el que has presentado en el Congreso, ¿correcto? Bueno, sí, no, me explico. Me han dado un poco los zorros de Úbeda. A ver, el proyecto surge con el primer libro que yo escribo, que es Documentory, una historia de evolución, que lleva el mismo título que el documental. Es un libro que yo publiqué por autoedición, de poquito dinero que tenía entonces lo destiné a esto.
Y bueno, para mi sorpresa pues funcionó relativamente bien. Era yo mismo el que mandaba incluso el libro empaquetado a los lectores, ¿no? Pero bueno, con el poquito, en el poco tiempo, pues el libro lo presenté a un concurso literario a nivel nacional con Ediciones Oblicuas en Barcelona. El libro quedó finalista y bueno, pues el libro se reeditó, que era el premio, ¿no?, de este concurso, se reeditó con esta editorial catalana y bueno, en principio el libro funcionó. De ahí surgió la opción planteada por este compañero que te decía al principio, con el que empecé a rodar el documental, de bueno, pues si tienes la parte argumentativa ya en un libro, pues lo tienes más fácil para hacerlo audiovisual, ¿no? Pero bueno, como te decía, yo lo vi en principio un sinsentido, ¿no? Porque claro, ¿dónde vas? No hay medios económicos. Y para hacer un poco de génesis de la historia, este libro que tú escribes, que es el que ha dado origen a este documental, que ha dado origen a tu presencia en el Congreso, ¿cómo surge en ti el deseo, la idea, el impulso? Mágico, mágico, muy mágico. Además, yo me acuerdo que estaba un día en casa y bueno, estas cosas surgen así, ¿no? No es que le queramos dar una connotación excesivamente trascendental y mágica, ¿no? Pero bueno, es que fue así. Sentí la necesidad de que tenía que hacerlo, me puse a escribir y yo nunca había escrito nada, ¿no? O sea, fue tu primer libro, además. Sí, fue mi primer libro. Y me puse a escribir en una especie de, bueno, pues de tesis, si quieres verlo así, sobre lo que yo pensaba y lo que, bueno, digo pensaba porque vamos cambiando con el tiempo de diferentes hipótesis, ¿no? Pero bueno, se podría decir que engloba en parte lo que yo pienso y siento sobre el fenómeno OVNI, que era esa parte trascendental, un poco más moral, darle la vuelta al fenómeno. Y bueno, y para mi sorpresa, pues como te digo, pues tuvo buena acogida. Pero para seguir el hilo un poco de conductivo, tú escribes este libro, surge el impulso a hacer este libro sobre ovnis, pero ya el tema era de tu interés, ya el tema te preocupaba, te interesaba, claro. ¿Habías tenido algún tipo de experiencia que te había sensibilizado hacia el tema? No exactamente. ¿Cómo surge? Esto, como te comentaba, como he dicho en la ponencia, ¿no? Esto surge, como otros muchos compañeros, que es el nexo unión, uno de los que tenemos en común, ¿no? Y es que desde muy pequeñito ya estas cosas nos llaman la atención, ¿no? Yo siempre, y lo he matizado también en la ponencia, he sido una persona que me ha llamado mucho la atención todo lo que tiene que ver con la trascendentalidad, ¿no? Con ese punto de vista filosófico de las cosas, ¿no? Los grandes filósofos, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Hacia dónde vamos? Ese tipo de cosas son las que a mí me han empujado más a darle la vuelta al fenómeno, es decir, no el fenómeno en sí, sino lo que el fenómeno nos fuerza a cuestionarnos, ¿no? Es decir, bueno, hablamos de una realidad, no es una realidad, qué hay detrás, qué hipótesis hay, qué especialistas hay que apoyan esas hipótesis o las otras, y al final eso te empuja a ir leyendo, a ir aumentando en ese conocimiento, ¿no? Y bueno, y al final todo eso parece que se te queda corto y de ahí nazas directamente a la investigación de campo, ¿no? Pues un día te lanzas, te decides y en esa aventura maravillosa del coger coche, carretera, y te estás delante del testigo, que te cuentan esas historias, esas experiencias que tú al final pues tienes que un poco que recoger, que tratar de aunar y de trasladar a la opinión pública. Vienen en revistas, vienen en todo tipo de divulgaciones, ¿no? Pero al final somos una herramienta, ¿no? Tratamos de trasladar esa realidad que muchas veces no es comprendida o que sé que suena demasiado a lo mejor. Es difícil de masticar, pero que bueno, está ahí, ¿no? Que está ahí, que está a diario en vidas de personas que incluso son escépticas en estas cosas, ¿no? Pero que al final les cambia la vida, ¿no? O sea, que ese libro de alguna manera fue un viaje interior tuyo hacia, sí, se podría decir quizás que sí. Algo desconocido, es decir, sí. Desde el punto de partida del libro hasta la conclusión del libro, habla un poco, aunque sea en resumen, de ese viaje, lo que representó, lo que a todos los niveles. Documento una historia de evolución en el libro. Lo que yo traté un poquito también era es decir, en el entendido de que hay personas que a día de hoy, por supuesto, no conocen el fenómeno OVNI en concreto, pues era una manera de acercar esta temática de una manera, es una especie de vademecum ufológico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, qué son las fases de avistamiento, qué es la abducción, casos importantes dentro de la ufología, un poquito las pautas más o menos elementales o básicas, si quieres verlo así, para que las personas interesadas o que están intentando entrar en estas temáticas desde una objetividad y una curiosidad sana, como decía en la charla, tuvieran las pautas necesarias para hacerlo, ¿no? Y luego, por supuesto, pues testimonios de personas que yo había investigado, casos que se habían acercado a mí por casualidades o no,
y bueno, y un compendio un poquito de todo eso, ¿no? Era un poquito esa visión personal de todo ello, ¿no? Que era la exopolítica, que entonces también me interesaba un poquito, en fin, como te decía, pues al final con el tiempo cambias de opinión de unas cosas, otras no. Como decía, ¿no? El cuadro... háblanos justamente de ese cambio de pues lo que opinabas al principio y al final, sí, si es que lo hubo. yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Esa pasión, la pasión nunca va a morir, ¿no? La pasión siempre está ahí. Pero lo digo porque no quiero que se me malinterprete, ¿no? Pero yo creo que al final, por suerte, por desgracia, te vuelves un poquito más escéptico, ¿no? En temas concretos o en casos concretos, en fin, es muy complicado, ¿no? Como hemos visto en la ponencia, ese exceso de información, esa sobreinformación muchas veces es contraproducente, no solamente para las personas que están interesadas en estos temas, sino para nosotros mismos, para los propios investigadores, ¿no? Nosotros también somos personas, nosotros también cometemos errores y no lo sabemos todo, ¿no? Hay que tener muchísima humildad en estas cosas y hablar con criterio, ¿no? Decía muchos compañeros, para hablar de ufología hay que saber de física, ¿no? Hay que saber de astronomía, por lo menos un poquito, hay que saber de patologías mentales, hay que saber de muchas cosas, no solamente de ufología, porque la ufología toca muchísimos otros temas, ¿no? El mental, el social, ¿no? El moral, es muy interesante. Por eso decía que la ufología nos empuja y nos fuerza, desde un punto de vista benévolo, ¿no? Si quieres verlo también así, a querer aprender, ¿no? Te fuerza a ese camino de sabiduría, de leer, de conocer cosas, ¿no? Y en ese conocer cosas es cuando surgen ese cambio de perspectivas. Pero yo creo que es algo absolutamente normal y racional, ¿no? Es una cosa natural. Cambiamos de opinión, siempre para bien, o casi siempre por lo menos para bien. Y yo creo que ahí está también un poco lo sano de estas cosas, ¿no? El reconocer que te has equivocado o que has cambiado de perspectiva, el aprender de tus errores o los errores de otras personas, en fin, estamos aquí para aprender. Yo creo que la vida es un regalo maravilloso y para eso estamos, ¿no? Yo creo que es una experiencia de vida que se nos ha dado y estamos en este plano el tiempo que estamos y como digo siempre, lo que nos metamos aquí y aquí es lo que nos vamos a llevar, ¿no? Yo he conocido a escritores de libros que cuando lo han acabado, o bien les cuesta acabarlo porque no es como ellos quisieran, o cuando lo han acabado me sigue faltando algo. En tu caso, ¿cómo ha sido el libro? Eso pasa siempre porque, a ver, es inevitable, ¿no? Decían en el mundo de la pintura que el artista va a ver siempre el cuadro inacabado, ¿no? Siempre vas a querer cambiar alguna cosa, siempre vas a querer apostillar alguna otra cosa, ¿no? El añadir, o incluso el quitar, ¿no? Siempre pasa, pero es absolutamente inevitable, ¿no? De hecho, el trabajo de los editores, que siempre te dicen, bueno, ya está, ¿no? Ya está, no toques nada más, déjalo así, porque si no, nunca acabas, ¿no? Y al final es un poco un trabajo interminable. Pero, bueno, y además es curioso, yo no sé, a título personal hay una anécdota muy curiosa que yo siempre hago, ¿no? En los 3 libros que he publicado, cuando recibes en casa el libro, ¿no? La editorial te manda esos ejemplares de cortesía. Es una sensación muy inefable, ¿no? Cuando abres la caja, ves el libro, claro, te das cuenta de la importancia de lo que has hecho, ¿no? Yo no sé si es una ingenuidad por mi parte o no, pero yo siempre me he tomado esto con mucha responsabilidad. Incluso como trascendencia. Claro, en el sentido de que, no de un punto de vista egocéntrico, ¿no? En absoluto. Pero, oye, el día que no estemos aquí, pues oye, eso queda ahí, ¿no? Para quien sea, oye, si hay que desecharlo, se desecha. Y ahí, si hay personas que están de acuerdo con ello, pues oye, pues muy bien también, ¿no? Yo creo que la diversidad de opiniones es lo que tiene que imperar. Es incluso lo que debemos de saber adaptarnos, ¿no? Incluso a las críticas siempre constructivas y siempre desde el respeto, por supuesto, ¿no? De hecho, ahora que te acabo de comentar esto, decirte que un grupo de compañeros, bastantes compañeros del mundo del misterio, de la radio, youtubers bastante conocidos, como por ejemplo Iván Martínez, que está aquí también en el Congreso, estamos un poquito ahora lanzando un proyecto muy interesante que lleva por nombre el primer megaevento mundial por el respeto y la dignidad del misterio. Por esto mismo, ¿no? Porque eso yo creo que son valores que no se deben perder, ¿no? El respeto siempre, aunque podemos estar de acuerdo o no en diferentes aspectos, pero siempre el respeto mutuo, ¿no? Yo soy el primer escéptico hasta que se demuestre lo contrario. Pero yo creo que si perdemos el respeto lo perdemos todo, ¿no? Yo creo que no es necesario. Yo entiendo que estamos en tiempos muy convulsos desde muchos puntos de vista, pero
Yo creo que hay que valorar también el esfuerzo de muchos compañeros, ¿no?, que están ahí pateando las carreteras, haciendo trabajos, no solamente el mío, otros muchos compañeros que están en radio, ¿no?, dejándose la piel, en programas conocidos, menos conocidos y más humildes, pero que están ahí trabajando, volcando esa pasión que yo volqué también en su día, ¿no?, y que entiendo que hay mucha gente pues que, oye, que quiere estar ahí, que quiere también coger el micrófono, ¿no?, nunca mejor dicho, para que se oiga su voz. Esto también se ha malinterpretado o se ha, yo creo que un poco desbordado, en el sentido de que alguien decía que hace muchos años habían 4 o 5 programas de misterio y que hoy en día quizás hubieran demasiados programas de misterio, y que esto ha llevado también un poquito a la confusión, a esa sobreinformación, en parte a ese sensacionalismo, a ese mal enfoque de la información, ¿no? Tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Es decir, oye, todo el mundo tiene derecho a tener su programa de radio y todo el mundo tiene derecho a tener su espacio y a decir lo que piensa, ¿no? Pero sí que es cierto, y es una crítica que incluso me aplico a mí mismo, ¿no? Sí que es cierto que muchas veces pues te encuentras con detalles, con informaciones que no son realmente veraces, o que a lo mejor o quizás no se han contrastado lo suficiente. Yo no soy maestro para dar clases a nadie, ¿no?, ni muchísimo menos, Dios me libre. Pero quizás es incluso darle la vuelta. Es una invitación que hago también aquí, igual que lo he hecho en el Congreso, en la ponencia, de que la gente intente volcarse en esa investigación de campo, que no te lo cuenten, vívelo por ti mismo, ¿no? Es decir, coge el coche y ve tú a ver al testigo, que te lo cuenten a ti directamente cara a cara, porque realmente la impresión cambia de lado a lado, ¿no? No tiene nada que ver. Uno puede leer un libro, ver un documental o ver un reportaje, en fin, leer por internet infinidad de documentos de todo tipo, pero esa esencia que te da la persona cuando la tienes, como te tengo a ti ahora mismo frente a frente, te da una visión muy diferente, te lo puedo asegurar, de estas cosas que viven estas personas, ¿no? Hay un axioma o incluso es una frase bíblica que dice que el que busca encuentra, quizás por el mismo hecho de que como la intención es buscar, el efecto es encontrar. Cuando se hacen programas de investigación, la mayoría de las veces es única y exclusivamente para exponer unos hechos sin tratar de condicionar a la gente. Es decir, se exponen una serie de acontecimientos y cada uno saca sus propias conclusiones. En tu caso concreto como investigador, viendo tu propio recorrido en perspectiva desde cuando empieza el impulso de escribir el libro hasta que lo escribes, luego hablaremos del documental, ¿qué encontraste como investigador? ¿Qué tesoro piensas que encontraste y que puedes compartir? Qué difícil. ¿Qué encontré? Si te digo la verdad, antes hablaba del libro, sí, como un viaje interior, que en el fondo, sí, un libro, sí, es casi extrapolar una necesidad interior algo, de encontrar y de manifestar. Claro, es algo, a ver, en gran medida es algo muy íntimo, que tú vuelcas ahí, ¿no? Como se suele decir siempre, en negro sobre blanco, ¿no? En un libro escrito. Ahí dejas parte de tu corazón, ahí dejas parte de tu filosofía de vida, de tus valores, de lo que tú piensas, de lo que tú sientes y cómo entiendes tú la vida tal conforme está conformada, ¿no? Es un viaje personal y eso es subjetivo, pero también hay objetividad, porque claro, en una investigación siempre tiene que haber esa objetividad de la que te hablaba antes, ¿no? Que yo muchas veces decías, ¿qué has encontrado? Te podía decir que incluso hay respuestas que yo no he encontrado, que sigo de hecho buscando, ¿no? Y yo creo que incluso me atrevería a decir que quizás me vaya a este mundo sin saber posiblemente, bueno, evidentemente muchísimas cosas, ¿no? Que no lo podemos saber todo porque es imposible, pero te da hasta coraje, ¿no? Porque piensas, joder, ¿cómo me gustaría poder abarcar todo lo que me interesa, ¿no? No solamente el mundo de lo paranormal, sino a mí también me interesa mucho lo artístico, los estados alterados de conciencia, ¿no? Dicen siempre que tienen los artistas cuando hacen una obra, la influencia de las religiones en las sociedades en diferentes puntos de la historia, como lo fueron los puntos detonantes en el mundo del misterio. En mi caso y en muchos compañeros, ¿no? Empiezas con el tema de la Ouija, quizás porque es más morboso, las experiencias cercanas a la muerte y ese tipo de cosas, ¿no? Pero todo, como te digo, siempre, por lo menos yo hablo por mí, ¿no? En este caso, pero sé que es compartido por otros muchos compañeros, desde esa sana curiosidad de decir, quiero saber. Y para saber hay que leer, como dicen muchos compañeros, ¿no? Y para leer hay que tener tiempo y hay que dedicarle mucho tiempo y muchas veces es muy sacrificado, ¿no? Y muchas veces también
hay que matizarlo, porque es importante que la gente sepa la cantidad de tiempo que le dedica uno a estas cosas, ¿no? Incluso te quita tiempo para estar con los tuyos, te quita tiempo para dedicarte a otras cosas que te gustaría volcarte en más tiempo en esas, ¿no? En fin, pero al final yo creo que vale la pena, ¿no? Vale la pena. Yo creo que la vida es, como decías en la ponencia, algo más de lo que podemos percibir por los sentidos. Y bueno, es nuestro granito de arena, ¿no? Muy humilde, porque yo siempre lo he entendido así, en este mundo del misterio, o mal llamado mundillo del misterio, al igual que en la vida, ¿no? En cualquier contexto de la vida hay que ser siempre muy humilde, no lo sabemos todo, ni muchísimo menos, como te decía, pero yo creo que tener la mente abierta a la pluralidad, ¿no? El estar dispuesto a debatir, ¿no? Que no discutir, el aprender como decía, los errores, el aprender incluso de puntos de vista totalmente diferentes a los que tú tienes. Yo creo que ahí está la verdadera riqueza de estas cosas, ¿no? Pero no tiene por qué ser el misterio, puede ser en cualquier contexto de la vida, ¿no? Y yo creo que ahí está realmente lo bonito, ¿no? Antes he tenido la oportunidad de ver algunos extractos de tu intervención y del documental que estabas proyectando en el Congreso. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia en el Congreso, háblanos un poco del documental, cuáles son las vías de acceso para que la gente pueda verlo, pueda conocerlo, en fin, háblanos un poco del tema. Bueno, a ver, sin ánimo de ser reiterativo, a ver, el principal problema que yo tuve y que tengo con el documental es el que he contado, ¿no? Es decir, esto se financió con mi propia economía, es decir, muy limitada en aquel momento. Y bueno, y ahora, porque tampoco ha cambiado mucho la cosa, pero bueno, ahí estamos, tratando de sobrevivir como todos. Entonces, claro, yo cuando terminé el documental me vi con esta pena, ¿no? Con ese desazón de decir, me hubiera gustado que esto se hubiera podido editar y, en fin, y se hubiera podido distribuir en donde fuese, ¿no? Que la gente hubiera podido adquirirlo en formato DVD, por ejemplo, físicamente, que es el más convencional, para poder verlo en casa, ¿no? De momento no se ha podido. Otra opción era, como he comentado, el poder subirlo por ejemplo, en Vimeo, por un precio absolutamente simbólico, como por ejemplo 1 euro o 50 céntimos, el poder verlo desde casa online, ¿no? Que era una opción bastante atractiva por lo rápido, ¿no? Por la accesibilidad que tiene, ¿no? Pero bueno, a mí, hombre, evidentemente uno siempre quiere que su trabajo llegue a los demás. Repito, no desde el egocentrismo, ni muchísimo menos. Lo digo porque es un tema muy importante, que siempre estará también muy en boga. Sino, como te decía, de esa sana intención de que, oye, de que lo que tú has tratado de transmitir llegue, por supuesto, cuanta más gente mejor, ¿no? El documental ha sido, la verdad es que... lo he contado tantas veces, pero la verdad es que cuando me lo preguntan, claro, tienes esa retrospectiva, ¿no? De todo lo que supuso, madre mía, tantos kilómetros de carretera, ¿no? Fuimos a Málaga, Barcelona, a Madrid, Tarragona, estuvimos en todas partes, durmiendo donde se podía, a veces incluso en el coche y con los medios que teníamos, ¿no? Pero... oye, yo la verdad es que ahora miro hacia atrás y digo, oye, pues me lo pasamos bien, ¿no? La verdad es que fue divertido. También te digo que si tuviera que hacerlo otra vez así no lo haría, pero fue divertido, fue muy divertido. Y oye, ahí queda, ¿no? No sé, y me queda esa pena, como te digo, de que no pueda ser así. Estoy trabajando, digo, muy duro para que pueda hacerse por lo menos, o por lo menos de momento, de esa forma, como te comentaba en Vimeo. Y bueno, he dejado un poquito la puerta abierta a quien quisiera ponerse en contacto conmigo en ese aspecto. Pues oye, las puertas están abiertas a ideas, a planteamientos, distribuidoras, productoras, en fin, quien quiera participar de ello, y bueno, pues estamos ahí dispuestos a escuchar. Y como buscador e investigador del tema OVNI, a nivel personal, ¿tú has tenido alguna experiencia, o bien dentro del ámbito de tu trabajo de investigación, o bien sencillamente como persona con conciencia que en un momento determinado tiene alguna experiencia, vamos a llamarla así, extraordinaria? ¿La has tenido? ¿Puedes contar algo de ello? Sí, yo de hecho en el libro de Documento OVNI, Nuestra Evolución, en el primer libro, en esa parte que te decía, en la que incluí testimonios de otras personas, que además titulé Una vuelta de tuerca por la sencilla razón de que yo pensé entonces, ¿no? Digo, bueno, si voy a poner las experiencias de otras personas, ¿por qué no voy a poner yo la mía, no? Hay personas que me decían, bueno, es que eso a lo mejor no es objetivo, porque claro, te pones tú en la palestra y...
oye, no tengo nada que esconder, ¿no? Y voy a hablar de la experiencia de los demás y no voy a hablar de la mía. Así es que no me importó en absoluto, ni muchísimo menos, lo he contado en diferentes ocasiones, incluí la que yo viví en el verano de 2012, si no recuerdo mal. Y muy sintéticamente te puedo decir que yo vi algo, no te puedo decir si fue extraterrestre o no, no me atrevería a poner la mano en el fuego. Sé que vi algo que no era nada que hubiera visto con anterioridad, luego tenía una connotación particular, cuando menos, o extraña, fuera de lo común. Yo he vivido en Canarias, he viajado, no mucho, pero lo suficiente como para haber tenido diferentes estampas de la bóveda celeste. Por ejemplo, en Canarias es uno de los lugares, como sabes, mejores del mundo para ver ese espectáculo. He visto lluvia de estrellas, meteoros, satélites, he visto de todo, como toda persona, pero lo que yo vi aquel verano, en aquella noche del 2012 en la playa de San Juan, en Alicante, donde yo vivo, fue algo que me impactó y me llamó la atención. Sí que es cierto que ahí tienes que tomar tú un poco de tu propia medicina, ¿no? Es decir, bueno, no todo lo que ocurre en el cielo tiene que ser necesariamente de origen extraterrestre, evidentemente. Como decía José Guijarro, hay muchas cosas que suceden en el cielo que tienen una explicación absolutamente natural, ¿no? El fuego de San Telmo, muchísimos fenómenos de origen natural que están explicados y que tienen sus circunstancias. Pero aquello fue peculiar, no voy a adelantarte mucho porque la experiencia es bastante larga y no quiero enrollarme demasiado, pero bueno, se podría decir que, ¿por qué no? Me atrevería a decirlo, solicité ver y algo apareció, ¿no? No sé si por casualidad en aquel justo momento cuando yo lo pedí de forma mental apareció aquello. Y quizás fue algo, como te digo, que tiene una explicación natural y que yo entonces no, o incluso ahora no pude explicar y lo atribuía a algo más extraordinario, pero realmente sí que tuvo algo muy de particular aquello. Y ya prácticamente para empezar a dar ya por acabada esta entrevista, porque además tienes tu tiempo, ¿en qué proyecto estás metido ahora dentro de este campo que es esta vía que estás siguiendo y que te ha traído hasta aquí? Bueno, ahora por suerte, y digo por suerte porque publicar un libro hoy en día no es tarea fácil, por la parte que nos toca a los autores y por la parte de las editoriales, porque oye, editar un libro es muy costoso y no todo el mundo tiene la suerte. Hay gente que escribe muy bien y que no tiene esa oportunidad, ¿no? Por eso digo lo de por suerte. Ahora estoy con el tercer libro, 50 lugares mágicos de la Comunidad Valenciana, de Editorial Sidonia, con la que llevo ya dos publicaciones. El anterior fue Contacto entre todo el mundo, las extraordinarias experiencias Omni de Próspera Muñoz, el contacto de Próspera, la aducción. Y la verdad es que este libro ha sido, muy sintéticamente, para terminar, una gran aventura también, pero una manera de redescubrir la propia Comunidad Valenciana, ¿no? Porque es la comunidad donde yo vivo. Como te decía antes, ¿no? Uno lo sabe todo. Y hay sitios que ya conocía, recorrí un poquito esos lugares con leyenda histórica, que era un poco el imperativo, lugares que el lector pudiera visitar con una idea genial que tuvo la editorial, que fuera de incluir un código QR, en el que el lector puede tras leer cada lugar mágico, fotografiar ese código QR y acudir al lugar exacto. Con lo cual no hay excusa para perdernos y para no viajar, dentro de las posibilidades de cada uno, por supuesto. Y como te decía, hay lugares que ya conocía, pero que no conocía esa parte histórica, que es importantísimo e imprescindible para llevarte otra impresión de ese lugar. Y ahí surge una cosa muy bonita, es que, como decía, ahí redescubres el sitio. Yo hice una frase muy bonita que yo decía con Miguel Blanco, estuve el jueves grabando el programa de Espacio en Blanco con la promoción del libro. Le decía, fíjate Miguel, que yo nunca voy a volver a ver la Comunidad Valenciana con los mismos ojos, ¿no? Y eso es algo muy bonito, ¿no? Eso es mágico, realmente es mágico. Y tus lectores tampoco. Sí, la verdad es que es una cosa muy especial, porque oye, estar en esas cuevas donde hubieran apariciones marianas, donde rezuma historia, ¿no? Esa parte de nuestra cronología que está ahí, que cuando uno visita, cuando uno camina por esos senderos que llevan a esos lugares mágicos, es algo que realmente es toda una experiencia, ¿no? Yo invito a las personas a que lo vivan por sí mismos, porque se van a llevar muchas cosas. Pues nada, oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu dedicación, por tu esfuerzo, y te deseamos todos los logros y todos los éxitos, que te los mereces. Muchísimas gracias, igualmente. Hasta pronto. Hasta pronto. Hola familia, ahora os quiero comentar la próxima salida, el próximo viaje a Egipto. El próximo viaje a Egipto que vamos a realizar con Iván Martínez, Yolanda Soria, Diego Muñoz y yo mismo, Luis Manuel Palacios. Van a ser 3 noches en Luxor, 4 noches de crucero por el Nilo y 3 noches en el Cairo.
Va a ser del 12 al 23 de abril 2019, 11 días, 10 noches, en plena Semana Santa del 2019. Lo vamos a hacer conjuntamente con Viajes Aladino, como llevamos haciendo los últimos 7 años. Las inscripciones y reservas se van a hacer a través de Anabas y el móvil es, para la gente que es de fuera, más 34 626 418 997, y el mail es o correo anabas@viajesaladinos.com y la página web, por supuesto, viajesaladinos.com. Esto sería ya para empezar a deciros que os podéis empezar a hacer ya las reservas. ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues va a ser un viaje como es habitualmente a Egipto, como llevamos haciendo los últimos 7 años, donde vamos a hacer recorridos, por un lado el habitual que se puede hacer por el Nilo o las pirámides, pero complementándolo con lugares o situaciones concretas donde va a ser diferente. Vamos a hablaros pues de lugares, de partes o enclaves donde la ciencia oficial nos comenta o nos dice una serie de cosas y nosotros lo vamos a comentar desde el otro lado, ¿no? Desde la ciencia no oficial. Arqueología dice una cosa, pues nosotros comentaremos otras cosas que también pueden decir científicos o investigadores que van un poquito más allá y se atreven a decir otras teorías. Vamos a tener, el día que venga todo el mundo, una presentación inicial. Luego va a ir seguido de 4 conferencias de enigmas y misterios que van a hablar Diego Muñoz, Iván Martínez. Yolanda también va a hacer 4 ejercicios de conexión diferentes y vamos a reservar 2 lugares muy especiales. Esos lugares van a ser la Gran Pirámide, que estaremos entre las 4 y las 8 de la mañana, 2 horas para nosotros para estar haciendo unos ejercicios que va a hacer Yolanda dentro y fuera de la pirámide. Y luego también vamos a donde está la diosa Sekhmet, el templo de la diosa Sekhmet, vamos también a tener 2 horas solo para nosotros cerrando el templo, también para hacer unas actividades que van a ser una conexión que también va a hacer Yolanda y que tiene que ver con esa parte telúrica, ese lugar de poder donde la energía telúrica nos va a aportar algo especial que ya revelaremos en el lugar, el día y hora, cuando estemos todos allí. Lógicamente el guía nos va a comentar toda la parte oficial y nosotros complementaremos en el lugar pequeñas cositas que podamos ir diciendo y en el autocar. Pero los platos principales serán las conferencias y los ejercicios que se van a hacer. Y espero que este vídeo, si os ha gustado, lo puedan recomendar a sus amigos y este viaje también. Yo os espero y nada, ahí tenéis a Anabas para que os podáis apuntar, os dará informes y aquí a través de la web aulaspandora.com hay un programa bastante desarrollado y donde también vamos diciendo pequeñas cosas. Cuando ustedes ya se apunten, se les dará un PDF, un Word, un archivo, donde os comentaremos cosas de Egipto y donde daremos un programa un poquito más completo para que realmente sepan qué vamos a hacer. Disfrutaremos lógicamente de la gastronomía y de los lugares de poder, esos templos, esas pirámides y también cositas que iremos desvelando sobre el viaje. Pues venga familia, nos vemos y hasta ahora.